mais para lá. Seja melhor. Sim. Você vira aquela outra lá, por favor. Aquela outra. Você viu aquele questão que eu não. Aqui eu vou rapidamente só passar. ¿Sí? Quería informarle que aquí estoy presente al otro compañero paraguayo de este Coronel Muñoz. Coronel Muñoz, bienvenido. Gracias, igual. Se escucha bien, ¿no? Ahí estamos. Sí, vamos a compartir el equipo aquí. Vale. Bueno, vamos entonces a empezar. Ya tenemos el tiempo, 20 minutos académicos para que los que han tenido alguna dificultad de conectarse lo hagan. Le pregunto si ya está grabando antes de todo. ¿Sí? Ya podemos empezar. Bueno, quisiera entonces, antes de todo, presentarme. Me llamo Antonio Ramados, soy profesor de la Universidad de Brasilia, Relaciones Internacionales, y director de la ESUDE, de la Escuela Sudamericana de Defensa, de nuestro Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR. Es un gran placer, un gran honor iniciar esta primera actividad de un curso concebido en el ámbito regional de manera compartida entre nuestros países. Como ustedes saben, este es un experimento nuevo. La escuela funciona sobre todo como una especie de punto central de una red de instituciones académicas de nuestros países que tiene el propósito mayor de producir diálogos, de acercarnos, de hacer con que nos conozcamos mejor, más profundamente, de que construyamos ahora nuestras capacidades de diálogo, de confianza mutua, para que podamos más adelante adensar poco a poco, gradualmente, nuestra cooperación en materia de defensa. No estamos hablando todavía de una integración regional en el marco, en el campo de la defensa, estamos hablando de cooperación, de diálogo y de concertación de políticas. Uno de los ambientes más adecuados para hacerlo es la universidad. En este caso lo que tenemos es una universidad virtual. Es cierto que vamos a enfrentar algunos problemas técnicos, ni todos estamos acostumbrados, sobre todo los de mi generación, ni todos estamos acostumbrados a utilizar estos medios, pero son muy importantes y nos dan la capacidad de dialogar de una manera franca, abierta, permanente, porque se puede hacer sincrónicamente como estamos haciendo hoy y también asincrónicamente. Estamos grabando todo lo que va a pasar en estas 2 horas, nuestros debates, nuestras discusiones, que hoy día va a ser mucho más, es un día de fiesta, es un día de inauguración de nuestro módulo 1 que trata de escenarios. Entonces lo que vamos a tener es mucho más una presentación de esta disciplina, de esta materia, de este curso, de una parte, y una presentación muy breve, una charla del embajador Mauricio Dorfler, que es el director de Asuntos Políticos y de Defensa de la UNASUR. Es para la ESUDE un inmenso honor poder recibir el embajador Dorfler, que nos va a dar un poco de su visión sobre los escenarios de seguridad internacional y de defensa, así como nos informar de la agenda de la UNASUR en este campo. El propósito de este curso es sobre todo el de pensarnos juntos nuestra inserción común en el ambiente de seguridad internacional. Por eso empezamos con un curso que trata de escenarios. La mayoría de los escenarios que vamos a estudiar y a debatir en las próximas 3 semanas son escenarios producidos afuera de Sudamérica, son escenarios producidos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que
se preocupan con sus respectivos problemas de seguridad y de defensa. Pero tarde o temprano los problemas de seguridad y defensa del resto del mundo llegan a Sudamérica. Nosotros estamos relativamente aislados de las grandes tensiones geopolíticas globales, pero siempre sentimos los impactos de los cambios geopolíticos. Por eso vamos a empezar conociendo cómo los otros ven las inestabilidades, las amenazas, los riesgos de ruptura global en el ambiente internacional. Tenemos en este curso 3 sesiones durante 3 semanas. La primera semana trata más bien de una visión global, riesgos que perpasan todo el escenario internacional, todos los países, todos los continentes. La segunda semana discute más bien perspectivas regionales, y ahí vamos a conocer un poco mejor la reciente estrategia de seguridad global de la Unión Europea. La Unión Europea, como ustedes saben, está más avanzada que nosotros en términos de diálogo sobre seguridad. Por eso vamos a conocer su perspectiva, y eso también tiene que ver con conocer más profundamente uno de los parceros, uno de los actores internacionales con los cuales tenemos relaciones más profundas. Y la tercera semana, la tercera parte del curso trata, desde el punto de vista, de las mismas amenazas globales desde un punto de vista suramericano. Se trata de conocer mejor el trabajo que el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la UNASUR, basado en Buenos Aires, produjo. Nosotros tenemos desde fines del año 2015 un escenario global, la primera parte de un escenario global producido por los delegados de nuestros países en la UNASUR, en el CEED, el cual fue publicado y está en la página web del CEED. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí también es comunicar, vehicular para ustedes, llevar para los ministerios de defensa, llevar para la comunidad de expertos en seguridad y defensa, la gente que se interesa por temas de seguridad y defensa en nuestra región, este producto del CEED, que es una reflexión no solamente amplia, profunda, sino que también oficializada, tornada común por nuestros ministerios de defensa. Nuestros ministros de defensa han aprobado este documento de escenario, lo que significa que allí sí tenemos un primer acercamiento de lo que es una perspectiva suramericana de los escenarios de seguridad global. De esta manera, por lo tanto, está organizado el curso. ¿Quiénes son los participantes de este curso? Tenemos 2 tipos de participantes. Tenemos los participantes regulares, ustedes que aquí están, y tenemos visitantes. Hay personas que han sido indicadas por el Ministerio de Defensa y otras personas que han conocido nuestros trabajos a través de la página web de la ISUDE en la internet, y estas personas han pedido para participar de algunos de los debates. No van a estar en todos los debates, pero van a poder beneficiarse, por ejemplo, de charlas como esta que el embajador Dorfler nos va a dar. Estas charlas pueden ser disponibilizadas para estas personas en el caso de ellas mantener su participación. Estas personas no son oficialmente partícipes, son personas que visitan, son como las personas que están en un auditorio escuchando a una charla. Entonces, algunas de las actividades son abiertas, estas estarán disponibles para ellas. Los temas que sean más internos, desde el punto de vista de una clase cerrada, estas no van a estar disponibles ni para estas personas ni para el resto del mundo, o sea, no van a estar en nuestro canal YouTube en la internet. Entonces hay actividades de las 2 naturalezas, algunas que son reservadas a los participantes regulares, algunas que son abiertas también
a la comunidad interesada en asuntos de seguridad y defensa de Sudamérica de una manera más amplia. ¿Por qué eso es posible en este módulo? Eso no va a ser una práctica común en la escuela, eso no es posible en todos los módulos de nuestros cursos, ni será posible en todos los cursos de nuestra escuela. Pero en este caso estamos hablando de un curso de escenarios, donde todos los documentos son abiertos, están disponibles. Ninguno de nuestros países tiene responsabilidad por el contenido de estos documentos. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de brainstorm, es una especie de debate basado en la regla Chatham House, lo que significa que cada uno está hablando por sí mismo, o sea, ustedes cuando emitan vuestras opiniones no están representando a vuestros respectivos estados, son alumnos en una sala de discusión. Es una sala de discusión privilegiada, es una sala de discusión que solo tiene personas que conocen el campo de la defensa y seguridad, pero aquí nadie está defendiendo puntos de vista del Estado A, B o C. Estamos simplemente nos reuniendo para reflexionar sobre temas que son de interés común, sobre todo los temas que afectan el ambiente internacional de una manera global, de una manera regional y desde el punto de vista de Sudamérica. Por lo tanto, estamos hablando en carácter personal. El programa de nuestro curso está disponible en la página web de la ISURI, creo que todos ustedes conocen. Yo no voy a extenderme más en esta presentación, voy a volver a una presentación específica un otro día sobre las actividades del curso, pero el programa está basado de una manera lógica y las lecturas están allí indicadas por semanas. La idea es que las personas tengan condiciones de leer cada uno de los textos previstos para esta semana, mismo si no lo leen de una manera muy detenida, muy profunda, porque algunos de ellos, la mayoría de estos escenarios tienen, por ejemplo, sumarios ejecutivos que subrayan cuál es el mensaje que se quiere pasar. Aquí, en lo general, esto es suficiente para que uno tenga una idea de en qué consisten los escenarios. Pero hay siempre mucho más informaciones que nos permiten profundizar nuestro conocimiento, nuestra reflexión sobre los temas de seguridad internacional. Bueno, con esto no voy a tomar más tiempo, quisiera pasar directamente, habiendo presentado muy rápidamente en 10 minutos las ideas generales de nuestro curso, quisiera pasar la palabra al embajador Toffler, que nos va a dar un poco su visión, su percepción de estos escenarios de seguridad internacional de inicio y un poco hablar sobre la agenda de la UNASUR. Muchas gracias, embajador, por venir. Es un honor y para nosotros es muy, muy importante poder escuchar. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Es un gusto para la Secretaría General de UNASUR, a través de la Dirección de Asuntos Políticos y Defensa, tener la oportunidad de participar en la inauguración de este curso que para nosotros tiene una relevancia fundamental. Creemos, como lo ha dicho el profesor Antonio Ramallo, que es esencial entender la necesidad de profundizar un debate. Yo creo que aquí el objetivo central es tener un debate, mirar cuáles son los escenarios dentro de los cuales se inserta la región y ver sobre todo cuáles son las respuestas que desde el ámbito académico, pero basados en la experiencia que ustedes han desarrollado y desarrollan en la vida cotidiana, en sus respectivas profesiones, cómo podemos fortalecer y aproximarnos a lo que es uno de los objetivos que viene impulsando la Unión de Naciones Suramericanas desde que se firmó su tratado constitutivo y especialmente desde diciembre del año 2008 cuando se constituyó el Consejo Suramericano de Defensa. Creo que hoy es realmente un momento de incertidumbre. Estamos en una transición creo que siempre se ha visto esto como una muletilla intelectual, pero hoy más que nunca podemos afirmar que el orden internacional, tal como fue concebido allá por 1815 en el Congreso de Viena, tuvo su transformación hacia fines del siglo XIX y principios del XX con un
intento de establecimiento de un orden internacional a través de la Sociedad de las Naciones y que se plasmó en lo que hoy tenemos en el contexto internacional como el orden plasmado en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, en cuestionamiento. Y esto tiene que ver con muchas dimensiones que hoy se han venido reuniendo y que hacen a todos los actores internacionales el mirar con atención y con preocupación cómo responder a estos desafíos. Yo creo que uno de los elementos esenciales que caracterizan esta ruptura de paradigma del orden internacional tienen que ver con una reconfiguración del propio orden internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos actores que estaban llamados a teóricamente establecer las condiciones de estabilidad para preservar la paz a nivel internacional, que se traducen en la Carta de las Naciones Unidas, que luego tienen desarrollos regionales, como en nuestro ámbito, la Carta de la Organización de los Estados Americanos o el Tratado Constitutivo de la UNASUR, han entrado obviamente en una necesidad de adaptación frente al surgimiento de nuevos actores. ¿Esto qué quiere decir? Si el orden internacional en el cual actualmente estamos desenvolviéndonos tiene su base en un Consejo de Seguridad dentro del cual hay actores privilegiados que tienen la capacidad de ejercer una función de veto respecto a cuáles son las condiciones del mantenimiento de la paz, el surgimiento de otros actores, esta ruptura de la hegemonía internacional, no necesariamente en términos militares, pero sí en términos de otras dimensiones que ahora pasaré a contar y comentar con ustedes, nos llevan a esta etapa en la cual todos estamos preguntándonos hacia dónde va este nuevo orden que no termina de morir, pero que tampoco ha logrado nacer. Yo creo que aquí hay elementos que han transformado la vida de la sociedad. Y ustedes en las lecturas que el profesor Ramalho les ha proporcionado, sean del Foro Mundial, del Foro de Múnich o de cualquier otra instancia académica, uno se da cuenta que hoy las preocupaciones están centradas esencialmente en la duda que siempre nos ha perseguido, que es cuáles son las condiciones para permitir la estabilidad a nivel internacional. Y una de ellas tiene que ver con el crecimiento económico, la economía, el bienestar. Es decir, hoy estamos en un cuestionamiento de que a qué tipo de sociedad nos estamos dirigiendo. ¿Estaremos a puertas de una cuarta revolución industrial? ¿Estaremos en un momento en el cual el conocimiento y la tecnología van a superar todo aquello que nosotros teníamos como cánones de nuestra conducta habitual? Hoy uno se pone a mirar que ya la propia biotecnología, la nanotecnología, se ven superadas desde el punto de vista de la inversión de las grandes potencias y los centros desarrollados en inversión y desarrollo, y hoy la inteligencia artificial se está constituyendo en uno de los ejes de la ruptura de esta transformación industrial hacia una nueva economía del conocimiento. Todavía no tenemos muy claro a dónde va a llevar esta transición. Hay autores como Jeremy Rifkin que habla de que estamos configurando sociedades con un costo marginal cero, donde la concepción que hemos tenido respecto al trabajo, al empleo, va a cambiar sustancialmente y muchas de las cosas que hoy consideramos son la prestación de un servicio o la adquisición de un bien se transformarán en derechos y esos derechos colectivos necesitarán de alguna manera una nueva regulación en las relaciones de producción. Entonces, una de las dimensiones a la cual nos tenemos que necesariamente referir, porque esto tiene connotaciones no solo desde el punto de vista económico, sino también en las condiciones de reparto del poder a nivel global. Esto se ha traducido en que los centros desarrollados se han convertido en espacios de atracción para gran parte de sociedades de países en desarrollo o países emergentes que ven un flujo de sus poblaciones hacia unos centros que teóricamente tienen las condiciones de garantizar algunas mejoras en la calidad de vida de los seres humanos. Estos procesos como el mantenimiento de la identidad o de la cultura o del autorreconocimiento respecto a procesos migratorios, creemos hoy que también configuran un segundo gran desafío para esto que estamos discutiendo, que es la gobernanza internacional. Pero no solamente son la dimensión económica, la dimensión social, sino también tenemos una dimensión muy clara desde el punto de vista de fenómenos que no son propiamente antrópicos, es decir, no son los hombres los causantes de esos fenómenos, aunque sí están en el origen de esos fenómenos,
que son los desafíos frente a lo que en algunos ámbitos académicos se denomina el cambio climático, pero al que yo prefiero referirme como el cambio global. Este cambio global que incluye no solamente hechos o fenómenos naturales aislados o ya cada vez menos episódicos, sino a la transformación de las condiciones en las cuales los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia frente a estos desafíos, también generan un desafío para que todo aquello que conocemos como una gobernanza, una garantía de seguridad internacional se haya transformado. Creo finalmente que desde el punto de vista político nos enfrentamos a una cuarta dimensión y a un gran desafío que tiene que ver con los límites de lo que entendemos como la democracia occidental para gobernar a las sociedades. Hoy nos enfrentamos claramente, y esto es evidente no solo en América del Sur, sino a nivel internacional, que aquello que se concibió como los valores del liberalismo trasladado a la gobernanza internacional ha llegado a un límite. Las capacidades de las políticas públicas para responder a las demandas sociales han entrado en un momento de crisis o de cuestionamiento. Esto quiere decir que estamos en una transición de paradigma de un mundo en el cual las condiciones en las cuales nosotros habíamos estado acostumbrados a enfrentar la seguridad o la defensa se ha transformado. No es que está en transformación, sino que evidentemente se ha transformado. Ahora bien, en ese escenario donde obviamente la tecnología es un factor transversal, ¿cómo podemos mirar o cómo podemos insertar América del Sur? Yo creo que esta discusión es muy interesante, sobre todo por cómo América Latina y el Caribe dieron respuestas desde 1948 en esta concepción de una doctrina de seguridad o de defensa hemisférica, y se ha trasladado más hoy hacia respuestas que intentan construirse desde lo regional, desde lo más próximo. Parecería ser que el principio de subsidiariedad que orienta los procesos de integración adquiere forma en algunas respuestas que los estados están dando a sus necesidades, a sus realidades que cada vez son más específicas. Muy difícil hoy concebir una doctrina de defensa o una doctrina de seguridad, así sea desde el punto de vista nacional, si uno no es consciente de la interrelación que existe entre el espacio nacional y el espacio regional, en el cual naturalmente un Estado tiene que insertarse. Esta discusión, que ustedes la conocen mucho mejor que yo y no me voy a animar a entrar en ella, pero que va la evolución de los conceptos de la defensa, sea esta cooperativa, sea disuasoria, o sea una concepción de buscar un propio espacio de ubicación, ha generado obviamente respuestas institucionales de diferente manera. En su momento lo podemos situar en la región en los años 85, 1985, en el siglo pasado, cuando ya los dos actores principales de América del Sur, Brasil y Argentina, deciden ingresar en una etapa de cooperación en el ámbito nuclear, algo que obviamente para la región, más allá de la firma por parte de nuestros estados del Tratado de Tlatelolco y nuestra renuncia al uso de armas de esas nucleares en la región, significó una indicación de por dónde podría transitar nuestra cooperación a nivel regional. Y creo que esto es importante porque explica en gran manera la evolución que ha tenido la región y específicamente hacia dónde llegamos con la Unión de Naciones Suramericanas. Esto es muy importante porque cuando uno intenta explicar o intenta mirar cómo la UNASUR llega a donde llega y cuál es el recorrido que tiene que mirar no solamente las iniciativas desde el año 2006 o 2005 para adelante. Creo que es necesario mirar la región quizás desde inicios de este siglo, en los años 2000, cuando hay determinados temas que se transforman en prioritarios para los procesos de integración. Y yo me voy a referir a las 5 dimensiones que han sido identificadas por el propio Consejo Suramericano de Defensa como las más importantes para trabajar en función de establecer algo que creemos nosotros que es posible, que es un marco conceptual común en el ámbito de la defensa regional. Y esas 5 dimensiones tienen que ver con lo económico, con lo geográfico ambiental, con lo sociocultural, con lo militar y con lo político. Yo no voy a hacer una descripción detallada de cada una de ellas, pero tiene bastante que ver con lo que yo acababa de presentar como este nuevo escenario, este nuevo orden internacional en transición.
creo que sí es importante mirar cada una de esas dimensiones con un elemento fundamental que explica el por qué hoy tenemos un modelo de integración en la Unión de Naciones Suramericanas que privilegia un acercamiento desde el punto de vista más holístico, más comprensivo y que no se detiene solamente en una dimensión económica y comercial. Desde el ámbito económico, creo que América del Sur, desde los inicios de este siglo, asume claramente un autorreconocimiento de la importancia de sus recursos naturales, el rol que juegan estos recursos naturales, la capacidad de incidencia y las fortalezas que generan estos recursos naturales, pero también la vulnerabilidad asociada a los mismos. Y no me voy a referir a todos los recursos naturales, porque evidentemente esto es más complicado, pero sí creo que hay algunos de estos que han sido ya priorizados desde el propio Consejo Suramericano de Defensa y que tienen que ver con las grandes reservas de biodiversidad, de agua dulce, o incluso con recursos naturales estratégicos que están asociados al desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Creo que si miramos desde ese punto de vista lo económico y lo asociamos a la infraestructura, entenderemos por qué desde el año 2000 ya el presidente Fernando Henrique Cardoso en su momento lanza una iniciativa para la integración a partir de la infraestructura regional en Sudamérica. Eso evoluciona en el tiempo y nos damos cuenta que esa evolución de la infraestructura no es solamente un repensar la región, sino que tiene que ver con identificar cuáles son los recursos o cuáles son las potencialidades que tenemos hoy. Una segunda dimensión tiene que ver con lo geográfico ambiental. Y esta dimensión creo que está más orientada a reconocer que América del Sur era algo más que un conjunto de 12 naciones aisladas. Yo creo que esta dimensión tiene una gran virtud porque nos permite mirar a regiones que están dentro de América del Sur y que cuentan con un potencial enorme. Y esencialmente cuando uno mira a lo que ha sido el rol de la Amazonía de manera creciente a lo largo del tiempo, se da cuenta que hay elementos que hacen a esa nueva proyección internacional de la región, pero que no solamente están vinculadas a biomas o a espacios naturales, sino también a concentraciones humanas y a movimientos que están vinculados a la geografía regional, cuando nos damos cuenta que hay más de 40 millones de personas que habitan en la Amazonía y nos damos cuenta que esas personas tienen también una obligación por la cual los estados deben responder. La tercera es la sociocultural. Figúrense ustedes que solo es en el año 2000 que tenemos la primera reunión de los 12 países suramericanos, es decir, no estoy afirmando que nunca había existido vínculos previos, pero formalmente esta unidad geográfica o biótica o humana que es América del Sur con sus grandes diferencias empieza a reconocerse y a querer proyectarse a partir del año 2000. Eso implica obviamente la necesidad de repensar nuestros procesos de integración, es decir, si mirábamos antes en parcialidades la posibilidad de una sumatoria, sea a través del Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina, las iniciativas que Chile había tomado de manera, soberana respecto a su inserción a nivel internacional, o los esfuerzos de Guyana y Surinam, entendemos por qué la respuesta debe ser diferente. O sea, la política pública y el entendimiento del regionalismo, superando solamente una visión de integración, obviamente genera un desafío. Una cuarta dimensión que va más allá de lo sociocultural, lo geográfico ambiental y lo económico, tiene que ver con lo militar. Y aquí creo que hay una discusión muy interesante para entender también y reconocer nuestras propias diferencias. Creo que fue evidente, por lo menos hasta la década de los 80, que los conceptos de defensa y seguridad no necesariamente dialogaban entre sí, y eso se vio reflejado en cómo se configura UNASUR y en qué forma recoge ambos conceptos y los plasma desde un punto de vista institucional. Hubo una larga discusión desde el año 2007 hasta muy entrado el año 2008 para ver cómo podríamos hacer convivir los problemas de defensa y de seguridad en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas. Se optó por un camino, creo que no es la función de la Secretaría, o en este caso mía, como una reflexión académica y personal, hacer una discusión sobre si es una decisión
que respondía solamente a una coyuntura política o que reconocía una realidad. Eso es algo que ustedes van a discutir en este curso y creo que será muy útil. Pero desde el punto de vista del diseño institucional en América del Sur se decidió crear un Consejo de Defensa Suramericano y otro consejo vinculado a los temas de seguridad. Esto no quiere decir que no sean dimensiones relacionadas o dimensiones que no tengan capacidad de diálogo, pero es una realidad desde el punto de vista histórico, institucional y de diseño que dio la UNASUR frente a los desafíos que tenemos. Y finalmente, desde el punto de vista político, esa quinta dimensión a la que yo me refería en el escenario internacional como la gobernanza o los límites de la democracia. Creo que, a diferencia de otras regiones, hay un consenso en la región de la necesidad de fortalecer la democracia, de fortalecer la institucionalidad democrática, de defenderla y de preservarla. Creo que en esos términos América del Sur tiene una capacidad mayor que otras regiones para entender, y posiblemente por nuestra propia historia, el costo que fue para todos nuestros países recuperar la democracia como un régimen en el marco del cual institucionalmente podamos darnos una gobernanza. Ahora bien, si miramos ese escenario internacional, miramos estas dimensiones regionales, yo no voy a hacer un análisis del trabajo del Consejo de Defensa, pero sí recordarles algunos aspectos que creo que son muy interesantes para que ustedes aborden este curso que van a tener a partir de hoy. Lo primero es recordar que el Tratado Constitutivo de la UNASUR fija dentro de sus principios fundadores y dentro de la capacidad que los dos estados se dotaron a través de esta organización al respeto al orden internacional. Muchas veces se dice que la UNASUR ha olvidado su inserción internacional, lo cual yo rebato y considero que desde el punto de vista académico, formal, político, institucional, es falso. ¿Por qué? Porque uno de la esencia que orienta el trabajo de la Unión, y específicamente en el Consejo Suramericano de Defensa, tiene que ver con la sujeción a los principios y propósitos que se establecen en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Suramericanos, pero desde una perspectiva propia, que es la del Tratado de la Unión de Naciones Suramericanas. Esto quiere decir que UNASUR se concibe e inicia sus actividades dialogando con el orden internacional, no negándolo o abstrayéndose de las responsabilidades que el orden internacional le genera. Si estamos de acuerdo en eso, nos daremos cuenta que los 13 principios que orientan la labor del Consejo Suramericano de Defensa están basados en esta aproximación, por lo menos digamos novedosa. No sabemos muy bien, y hoy todavía el Consejo sigue discutiendo si es posible tener una visión común en el ámbito de la defensa regional. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero estos principios simplemente hacen o recogen todo lo que ha sido el acervo institucional de la integración a nivel regional, quizás dándole un matiz más vinculado a la necesidad de reconocer la realidad propia. Es decir, el Consejo de Defensa Suramericano busca su inserción a partir del reconocimiento de la propia realidad suramericana, donde la intergubernamentalidad es el modelo que podemos dotarnos hoy como proceso de integración. Es decir, cuando hablamos del respeto irrestricto a la soberanía, a la integridad, a la inviolabilidad territorial de los estados, a la no intervención en los asuntos internos, a la autodeterminación, esto plasma un modelo y una definición política, pero al mismo tiempo institucional y de política pública, bajo el cual los estados nos aproximamos a esta inserción internacional. Obviamente que aquí hay un elemento también característico y propio del proceso de la Unión, que es el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la no discriminación en el ámbito de la defensa, como caminos para reafirmarnos en una zona de paz. Y esto, obviamente, en el estatuto se traduce en 3 objetivos estratégicos o generales que tiene el Consejo y en los otros 11 objetivos específicos que se desarrollan. No les voy a recordar mucho más de ello, pero creo que es muy importante entender que como decisión regional, el objetivo general más importante es consolidar a Sudamérica como una zona de paz. Yo leí algunos de los artículos que el profesor Ramalho tuvo a bien disponer para estas sesiones y evidentemente
La paz no quiere decir ausencia de conflictos o ausencia de violencia. La paz está entendida más en la opción de nuestros estados por recurrir a vías pacíficas para la solución de sus controversias y no a vías que estén vinculadas al uso de la fuerza. Ahora, esta visión de darle a Sudamérica o consolidar a Sudamérica como una zona de paz está basada en la búsqueda de una estabilidad. Ahora, ¿la estabilidad para qué? Entendemos nosotros que es para responder a estos desafíos del escenario internacional, que es cómo nos gobernamos, para qué nos gobernamos, con quiénes nos gobernamos y para qué sirve eso que hacemos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, tener una institucionalidad democrática que ordene las relaciones no solo a nivel nacional sino regional, que sea buscando un desarrollo desde el punto de vista integral, por lo menos es el ámbito en el que UNASUR se inserta, que sea destinado a nuestros ciudadanos y obviamente que esto busque a favorecer a la paz a nivel mundial. Entre ya los objetivos específicos que se formuló el Consejo de Defensa, yo me voy a referir solamente a uno de ellos, ¿no? Bueno, en realidad a dos, porque creo que desde mi punto de vista o desde la perspectiva del trabajo de la Secretaría tienen una connotación y muestran el papel que ha querido cumplir el Consejo como uno de los emblemáticos de la UNASUR. Uno tiene que ver con transformar las hipótesis de conflicto en hipótesis de confianza. Yo creo que si algo ha logrado transformar la visión o la aproximación desde la dimensión de defensa del Consejo es ayudar a los países a mostrar que existen medidas o acciones que permiten una mayor confianza entre ellos. Todo el esfuerzo que se hizo en 2009 y que se plasma en 2010 con las medidas de fomento a la confianza, sus procedimientos y la inclusión de la dimensión de seguridad en esas medidas de fomento a la confianza, muestran que realmente existe por parte de los países suramericanos una voluntad de avanzar hacia objetivos comunes. Ahora bien, para que eso sea así, evidentemente el desafío está en si podemos o no hablar el mismo idioma cuando nos referimos a estas discusiones. Y yo creo que uno de los aportes fundamentales, y es una invitación que yo les hago en esta discusión de escenarios y desde la mirada mundial y suramericana, es ver si los 12 conceptos que se están discutiendo a nivel regional para ver si hay una aproximación común en el ámbito de la defensa, sería importante profundizarlos. Y hago esa invitación, ¿por qué? Porque yo creo que el curso va a tener un plus o va a tener realmente una capacidad de incidencia más allá de lo académico si cada uno de ustedes contribuye en esta discusión. Obviamente que es esencial tener una comprensión del escenario mundial y de los desafíos a los que nos enfrentamos. Es también muy importante mirar lo regional, pero creo que en la práctica lo que diferencia el día a día de nuestro proceso de integración tiene que ver con qué estamos entendiendo y cómo queremos trabajar de manera cooperativa. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho que avanzar en esta discusión entre las dimensiones de seguridad y defensa. Me parece esencial que puedan ustedes mirar el concepto de seguridad, mirar el concepto de defensa, mirar el concepto de amenaza y darles un sustento mayor al que hasta hoy hemos avanzado desde el punto de vista político. La diferencia de la academia con la política es la gran capacidad que ustedes tienen de discutir de manera libre y sin una atadura institucional o estatal, ahora sin desconocer que uno es parte de una estructura, pero desde el pensamiento académico es, miremos si efectivamente el cómo nos estamos aproximando a una visión de seguridad regional que hoy por hoy está definida en términos de mantener la condición de paz y tranquilidad en la región, es suficiente para explicar los desafíos de este nuevo escenario internacional. Miremos si el concepto de defensa regional que hoy estamos manejando es suficiente para explicar la respuesta suramericana a los desafíos internacionales, cuáles son las amenazas a las que nos venimos enfrentando, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son nuestras vulnerabilidades desde el punto de vista regional, cómo hacemos para que haya la posibilidad de hablar de un interés regional. Esto creo que es el desafío mayor. Quiere decir, en qué medida este curso de pensamiento, que es para nosotros estratégico en términos de lo que va a aportar,
permite identificar realmente si hay un interés regional común, si podemos configurar los elementos que hacen a la posibilidad de hablar de un interés regional en torno al cual todos nos unimos para trabajar. Es posible quizás hablar de esta zona de paz suramericana solamente mirándola como ausencia de conflicto. Posiblemente sí, pero también reconociendo que hay desafíos que trascienden nuestras fronteras nacionales. Esta visión permite también discutir si hay una identidad suramericana como tal. ¿Existe esa identidad suramericana? Estos 12 países que tienen sus propias características y aparentemente no son tan homogéneos en términos de institucionalidad, raza, de religión, lengua, pero bueno, hay una identidad suramericana. ¿Cómo esa identidad se traduce en mecanismos de participación? Es decir, estamos haciendo una respuesta desde lo institucional alejada de la sociedad o la podemos incorporar, cómo podemos discutir con la sociedad. Creo que este es un ejercicio muy válido desde el ESUDE para mirar a la región no solamente como la sumatoria de 12 elementos aislados, sino como un elemento, como una unidad o un conjunto complejo que interactúa. Y esto creo que se complementa con la discusión sobre nuestros recursos naturales estratégicos. Parece siempre circular la historia suramericana. Empezamos en los años de la independencia cuestionándonos cuál fue el rol que jugaron los recursos naturales en nuestro modelo de desarrollo, y estamos hoy, 200 años después, cuestionándonos lo mismo. Es decir, parecería que estamos en una discusión casi circular, pero bueno, es parte de la realidad a la que nos estamos enfrentando, y me parece muy pertinente que si uno quiere hablar de una nueva visión, o por lo menos de una visión común, o conceptos comunes en materia de defensa, que dialoga con los problemas y desafíos de la seguridad sin interferir en lo que ha sido el desarrollo de la institucionalidad democrática, realmente está preparada para responder a los nuevos desafíos. Porque obviamente si uno mira hacia atrás y vuelve antes de nuestras independencias nacionales, miramos que los procesos tecnológicos alteraron toda la configuración de nuestro orden previo. Es decir, mirando Europa, mirando los países centrales, fue lo mismo. Es decir, la incidencia tecnológica en la transformación del mundo es una constante que se ha mantenido. Quizás la evolución de esa revolución tecnológica hoy nos hace mirar con gran incertidumbre el futuro al cual nos estamos enfrentando. Pero mi llamado final es: creo que la UNASUR está absolutamente preparada como diseño institucional, como diseño de consenso entre los países, donde nada se hace si no estamos todos de acuerdo, para responder a estos desafíos. Institucionalmente, para cada una de las dimensiones que mencioné, hay respuestas institucionales. Creo que esta visión de la cooperación entre los países de la región tiene todavía mucho margen para seguirse desarrollando. Es lógico que se enfrenten dudas o incertidumbres frente al cambio de las realidades o los equilibrios políticos en la región. Hola compañeros, al embajador Mauricio, muy interesante su ponencia sobre un punto muy sensible realmente, como es la integración de Sudamérica. Justamente ha mencionado un tema más que interesante, cuál es si existe o no una identidad sudamericana, teniendo por origen los primeros habitantes aquí en Sudáfrica, que todos conocemos, y después con el proceso de formación de los distintos países fuimos formando como si fuésemos islas en tierra, ¿verdad? En toda Sudamérica. Y por eso me gustaría consultarle al embajador si ese término identidad sudamericana cree posible que en algún momento podamos tener, o si usted considera que tenemos una identidad sudamericana. Esa es mi pregunta y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues la verdad es que este es un tema que ha sido y es objeto de una discusión que, usted sabe, no se limita únicamente a la construcción de la UNASUR.
Cuando uno habla de una identidad, evidentemente se está refiriendo al sentido de pertenencia, de identificación, de arraigo, de lo que hoy podemos llamar o se llaman actores sociales, ¿no? Porque en realidad cuando uno habla de una identidad en torno a un proyecto de integración, está buscando que aquellos que son parte del mismo, que no necesariamente son los estados o los gobiernos, sino los actores que son parte de ese proceso de integración, se sienten identificados. Ahora, ¿cómo podemos medir si esa identificación existe o no? Bueno, esto tiene que ver con los elementos que caracterizan a la región, y por eso yo le hablaba de que a lo largo de los últimos años, especialmente en este siglo, se han ido dando algunos elementos o rasgos que hacen de América del Sur algo de lo cual podamos hablar no en abstracto o no solamente como un espacio geográfico. Uno mira, por ejemplo, los ejercicios de integración que se han hecho en el Mercado Común del Sur, del que su país es parte, o mira el proceso de la Comunidad Andina, o mira en cierta medida en qué forma Chile ha participado en estos procesos de integración, o la fórmula en que Guyana y Surinam se han aproximado, y empieza a encontrar elementos o rasgos que son comunes. Quizás en algunos casos son nuestros recursos naturales, en otros tienen que ver con nuestra biodiversidad, en otros tienen que ver con la identidad diversa. Este tema es muy interesante discutirse entre las lecturas de los pueblos indígenas de la región con las lecturas occidentales de la explicación regional. Esto es realmente apasionante porque obviamente cuando uno mira a los pueblos indígenas intenta encontrar elementos que los hacen o que configuran esa teórica unicidad, se da cuenta que no es tan así. Es decir, así como nosotros nos cuestionamos qué puede tener en común un boliviano como yo con quizás una persona de Guyana o Surinam, lo propio pasa al interior de nuestros pueblos originarios. Es decir, los pueblos andinos tienen algo en común o no con los pueblos amazónicos. Muchas veces la respuesta parece fácil, decir, no, son pueblos indígenas, pero no es tan así, esa es la lectura simple. Yo creo que los elementos que van configurando la posibilidad de identificarse con un espacio geográfico trascienden simplemente la geografía y empiezan a entrar en otros componentes. Y en la medida en que las decisiones políticas tienden a visibilizar esos componentes, los espacios de identidad se construyen más fácilmente. Entonces, en realidad, el hecho de identificarnos como una zona de paz desde lo simbólico puede generar un elemento de identificación entre varios que no necesariamente tenemos rasgos comunes desde la etnicidad, pero sí como algunos valores que son propios a nuestra región. Yo creo que esta es una discusión que tiene que ver con los principios y valores que hacen a nuestra pertenencia como suramericanos. Este es un tema en construcción. Yo no le podría decir que del 2000 para acá logramos consolidar la identidad suramericana. No, se están visibilizando ciertos rasgos con mayor énfasis cada vez sobre lo que nos identifica, nos une o nos podría unir, pero evidentemente hay que identificar mecanismos que permitan promover, conservar o difundir la cultura, las tradiciones, las costumbres, conocernos más, esto que ustedes están haciendo acá. Aparentemente todos somos próximos, pero somos distantes y quizás tenemos más coincidencias de las que nosotros mismos imaginamos. Y esto en el mundo militar es apasionante y es realmente fantástico. Cuando uno, como en mi caso he tenido la oportunidad de participar en el CAPSUL que hace el ejército del Brasil y donde van varios oficiales de países de la región y uno tiene la oportunidad de estar ahí presente, se da cuenta que los elementos o los rasgos comunes son mucho mayores de los que en realidad suponemos y a veces creemos que no existen. Entonces, obviamente, si aceptamos estos mecanismos para promover, para proteger, para conservar nuestra cultura, estos también tienen que estar con la necesidad de incorporar a la diversidad como concepto. Es decir, en la medida en que nos reconozcamos como diferentes, somos capaces de construir una unidad o un proceso de integración. Y esto implica también el respeto a la pluralidad cultural. Aquí no se trata de homogeneizar, procesos de integración que intenten homogeneizar quizás van en contracorriente de lo que estamos procurando hacer. En definitiva, estamos en un proceso de construcción, creo que estamos mucho mejor que hace 16 años respecto a nuestros rasgos de identidad suramericana. Creo que hoy uno escucha en más gente este sentido de pertenencia y cuando uno le pregunta a usted dónde es, pues yo le diría que con satisfacción escucho más cada vez de ir
de lo local. Por ejemplo, yo soy de La Paz, soy de Bolivia, pero soy sudamericano. Ese quizás llegará el momento en el que cuando nos identifiquemos de esa manera podremos decir que hemos logrado efectivamente consolidar los rasgos comunes de una identidad. ¿Alguna otra pregunta? Veo que... Sí, por favor. Sí. Ahora primero. Bueno, se identifiquen, por favor, ¿no? Para decir que... Me llamo Rafaela. Soy de Brasil, de João Pessoa. Y tengo una curiosidad. Los países sudamericanos tienen mucho desafío cuando hablamos de la cooperación multipolar. Pero, ¿cuál es el mayor desafío encontrado por el Consejo de Defensa en la cooperación entre los Estados Unidos? Disculpe, ¿no? ¿En la cooperación entre los Estados? Miembros, sí, Vale, del Consejo. los Estados Unidos. Bueno, es muy difícil identificar el mayor desafío. Creo que eso sería muy arriesgado de mi parte como responderle y tener la capacidad de decir este es el mayor desafío. Yo creo que desafíos existen, pero el esencial es mantener a Sudamérica como una zona de paz. Parece algo sencillo, pero en un mundo tan global, ¿no? Algo que era impensable. Pensar que la migración va a ser una amenaza global ya es haber transitado de un concepto de orden internacional a otro. Creo que América del Sur tiene ese gran desafío y el Consejo de Defensa Suramericano tiene ese gran desafío, que es dar todos los pasos para mantener estas hipótesis de confianza, este trabajo cooperativo que se traduce en acciones puntuales y concretas. Parecen cosas menores, pero por ejemplo la transparencia en los gastos de defensa, el informar que hay operaciones militares, sean a nivel nacional o a nivel regional o incluso extrarregional, la capacidad de tener estos espacios de discusión, se constituyen en un desafío al cual creo que no podemos renunciar. Esta cooperación disuasoria, como se ha identificado en el mundo académico, frente al cual el regionalismo suramericano se enfrenta, pues estamos en ello, y en la medida en que lo hagamos en un contexto de paz, creo que el mayor desafío será cumplido por parte del Consejo. ¿Usted me permite un comentario? Sí. Creo que la pregunta es muy importante. Tengo un punto de vista, decir, más específico desde el punto de vista en lo que concierne a los desafíos de la propia escuela, y es eso lo que quiero agregar. De un lado, quisiera antes subrayar la importancia de lo que dijo el embajador. Si uno mira al mundo hoy, vamos a ver que por todas partes hay inestabilidades, enormes inseguridades. Cuando uno visita Europa hoy día, va a ver que la gente está realmente preocupada con una hipótesis de guerra. La pesadilla de la Segunda Guerra Mundial volvió a Europa de una manera muy fuerte y empieza a deprimir una parcela de las sociedades. Los gobiernos ya no tienen tanta confianza en que pueden arreglar por el diálogo, por la diplomacia, sus diferencias. Lo que pasó ahora más recientemente con el cambio de gobierno en Estados Unidos generó una serie de incertidumbres. La gente, en la mayoría de los ambientes regionales, ya no tiene una expectativa de que Estados Unidos van a seguir con sus estrategias de largo plazo. Hay mucho más, cuestionamientos sobre cómo se va a posicionar Estados Unidos. Cada semana tenemos noticias de desequilibrios en el Mar del Sur de China, en la península coreana, en el Medio Oriente. Bueno, ustedes no. Miren al mundo entero. Teníamos antes, hace 2 o 3 años, teníamos 2 zonas de paz y de tranquilidad, Oceanía y Sudamérica. Bueno, alrededor de Oceanía hoy no hay tranquilidad, no hay seguridad. Nosotros seguimos relativamente aislados, sobre todo por eso. Puede parecer sencillo,
pero no es. Mantener Sudamérica como una zona de paz y cooperación es un gran resultado, e incluso es una manera, es una contribución que Sudamérica ofrece al mundo. La gente está siempre mensurando los costos de las guerras, pero jamás se para pensar cuáles son los costos de la paz. Hay una inversión diplomática, hay una inversión política de nuestras élites que siguen con una tradición histórica que remonta al siglo XIX, desde la constitución de nuestros estados nacionales. Bueno, entonces, este es el desafío. No puedo concordar más que este es el desafío, y de esta manera estaremos soportando la paz mundial. Es una contribución que Sudamérica ofrece al ambiente, a la estabilidad del ambiente internacional. Puede ser poco desde el punto de vista de nuestra inserción internacional, porque estamos relativamente al margen de los grandes flujos geopolíticos, por así decir, pero si consideramos la importancia de esta región desde el punto de vista de la producción de alimentos, del agua, de todos los recursos naturales de que hablaba el embajador, vamos a ver que esto desarrolla un rol estabilizador en los mercados